Bueno, yo quiero manifestar que este proceso pues, ha sido un proceso complejo desde que inició la campaña política. Recordemos que se ha venido pues, señalando una cantidad de situaciones en torno a las garantías para adelantar una campaña en el departamento de Arauca. Se planteó en las diferentes comisiones de seguimiento electoral dificultades que se tenían no solamente para acceder a los puntos donde pudiésemos hacer campaña, especialmente en la zona rural, sino también en la ubicación de algunos puestos de votación donde no existían garantías de seguridad o la alta presencia de los grupos, y por otro lado porque la misma comunidad, en caso de las comunidades indígenas, solicitaron que no hubiese presencia de la fuerza pública. Todas estas condiciones pues hacen que este proceso tenga una dificultad como antecedente. Por otro lado, también tenemos el anuncio que se dio por parte de la campaña del trabajo que se venía haciendo con algunas personas en el hermano país de Venezuela, con el propósito de traer un grupo significativo de venezolanos o personas que tienen cédula colombiana que residen en Venezuela y que vienen esporádicamente en la fecha electoral a participar de un negocio que se convirtió ello para compra de votos. Entonces, masivamente hubo el día 28, según lo que certifica Migración, 16,000 personas pasaron por la frontera colombo-venezolana ese día, de acuerdo a esa información. Entonces, toda esta serie de elementos se suman a lo que se venía anunciando y que se había solicitado a las autoridades que estuviesen presentes estos hechos que atentaban contra la democracia en el departamento de Arauca. Ahora, en el marco ya del desarrollo del proceso de escrutinios, encontramos que en la zona rural no hubo, por ejemplo, la biometría, no se podía establecer quién eran los votantes, y en otras partes, pues obviamente la presencia de la fuerza pública estuvo limitada, como lo comenté anteriormente. Esto se suma entonces al trasteo de votos, por decirlo de alguna manera, la transhumancia, como se le conoce, se suma al fraude electoral, se suma a las suplantaciones, que tenemos denuncias de diferentes puestos de votación donde la misma comunidad pudo constatar que personas votaban en diversas oportunidades utilizando, pues se presume que cédulas obviamente de otros ciudadanos. Entonces existe todo una serie de antecedentes que nos llevan al día de hoy. Estamos terminando el proceso del escrutinio. Existe un patrón que llama muchísimo la atención, y es que efectivamente empieza entonces a evidenciarse que la diferencia de 137 votos que tenía Manuel Pérez sobre el candidato del Partido Liberal disminuye en el escrutinio, no porque en las mesas hubiesen encontrado resultados diferentes o hubiesen anulado votos, porque aún no se ha dado esa posibilidad. Se está en recursos, se está en apelación, se está en saneamiento del proceso, porque obviamente, como lo digo, se han evidenciado cualquier cantidad de situaciones anómalas que hacen que este proceso tenga dificultades y que hay que entrar a revisar, y eso estamos solicitando de parte de la campaña. Entonces, ante este número de situaciones adversas, se da un patrón, como lo decía, que de manera sorpresiva aparecen unos votos que, según lo que dice la registraduría o según lo que se está viendo, no habían sido contabilizados para el candidato Renzo única y exclusivamente. Ningún otro candidato sufrió de esta situación. Entonces aparecen en Puerto Rondón, luego aparecen en Fortul, luego en Saravena, luego inclusive en Arauca, y extrañamente eso genera que haya una inclinación en la balanza en el sentido contrario por esos votos que no habían sido contabilizados. Esperamos respuesta oficial de la registraduría que determine qué pasó allí, porque en la transmisión de estos votos pues no fueron contados, qué error, a quién se le establece este error, y también porque solamente se dio para un candidato. A ninguno de los demás candidatos le sucedió esta situación. Hablamos a esta hora con Edgar Guzmán, jefe de debate del doctor Manuel Pérez Rueda del Centro Democrático. Adelante, Edgar, continúa.
Entonces le decía que todas estas circunstancias pues hacen que se genere una alerta y se presenten las respectivas acciones judiciales, las respectivas acciones a las que cabe en el derecho electoral y también las garantías que debe establecer cuando se presume que hay comisión de delitos. Entonces se ha apelado obviamente a la Fiscalía General de la Nación para que determine la legalidad y la veracidad de los que supuestamente votaron en muchos puestos rurales, para que determine si efectivamente esa gente sí corresponde a lo que está allí establecido, o por lo menos a los resultados, porque entre otras, una mesa en que fue de las pocas que se pudieron abrir, porque la dificultad de tener testigos electorales en la zona rural para el Centro Democrático, pues es un arma totalmente lesiva para nosotros, nos genera una carga muy complicada, que dependemos de los errores que cometieron allí los jurados al momento de diligenciar la información, y cuando los encontramos entonces pedimos que se aperture las mesas. De otra manera no pudiésemos hacerlo porque pues no existen observaciones. Al encontrar un error, afortunadamente en una mesa de Panamá se pudo constatar que habían 29 votantes de los cuales se desconoce su identidad, porque solo se puso la huella, ¿sí? Y uno entiende que hay personas que pues de pronto no firmen y pongan la huella, pero pues ya 29 es algo que genera una preocupación, ¿no? Una alerta, o sea, pues tampoco es un número exagerado, alto, y eso se solicitó que se pudiese determinar si realmente esas personas son las que dicen estar allí votando. Entonces, y ese es un patrón o un hecho que se vio en diferentes puntos de la zona rural del departamento. Entonces, ¿qué está pidiendo el Centro Democrático? ¿Qué estaba pidiendo la campaña de Manuel Pérez? Garantías, ¿sí? La posibilidad de que legalmente se pueda establecer si realmente esas personas que dicen estar allí fueron las que fueron a votar. Con el tema de Venezuela, pues simplemente es un hecho que desborda la capacidad y desborda las posibilidades de reclamar. Sin embargo, es algo que los araucanos debemos repudiar y lo veníamos diciendo en la campaña, ¿sí? Resulta complejo que más de 16,000 personas, porque esas fueron las que se registraron de manera legal o pudieron contabilizarse de manera legal, vengan a Arauca única y exclusivamente a tomar las decisiones que le corresponden a los araucanos, ¿sí? Pero también se sabe que algunos de los que no pudieron pasar, al parecer, esas cédulas fueron utilizadas para votar en otros puestos. Ese es un supuesto, ¿sí? Es una posibilidad de acuerdo a la información que ha llegado. Entonces, ¿qué se está diciendo? Pues, señores Fiscalía de la Nación, por favor, entremos a determinar qué tanta influencia tuvo esta situación, si es real o no, en las elecciones del departamento de Arauca. ¿Y cómo se verifica? Pues abramos las mesas, verifiquemos los EOS donde está plasmada la información del votante y corroboremos si corresponde efectivamente la huella y todo lo demás a estas personas. Entonces, todas las acciones necesarias, jurídicas, que estén dentro del marco legal de nuestro país, ¿sí? Y que hagan parte de nuestras instituciones, pues se están empleando de tal manera que pueda haber una verdad de las elecciones en el departamento de Arauca. Edgar Guzmán, jefe de debate de la campaña del doctor Manuel Pérez Rueda, nos acompaña a esta hora, 9 de la mañana, 46 minutos. Estamos en el programa Al Aire, llevándoles a ustedes toda la información para que ustedes terminen este puente bien informados y que sepan los últimos hechos que han rodeado las elecciones, las convulsionadas elecciones en el departamento de Arauca. Edgar, usted ha hablado con el doctor Manuel Pérez. ¿Qué le ha dicho? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué dice? No, está pues obviamente como cualquier persona que ve una posibilidad real en el departamento de que por fin haya un triunfo de la democracia, que los araucanos se hayan pronunciado de manera cierta, y obviamente consternado porque pues empieza a generarse una situación muy extraña, ¿sí? En cuanto al procedimiento que se adelanta por parte de la registraduría, y es que empiece a generarse este fenómeno recurrente de la aparición de votos en puestos, en municipios, cuando no habían sido contabilizados. Eso nos tiene muy sorprendidos. No hemos podido lograr entender qué pasa, ¿sí? Es complicado.
Por otro lado, pues tiene una tranquilidad en el sentido de que pues, vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas necesarias. Tenemos un apoyo jurídico no solamente del partido, sino también bueno, digamos que cabeza del partido, pero quería decir era que hay figuras de reconocida importancia, idoneidad y capacidad nacional apoyando este proceso. Tenemos a la doctora Lucía Janet Bermúdez, que es ex magistrada del Consejo de Estado, fue presidenta de la sala de la sección quinta y del mismo Consejo de Estado, quien está apoyando y está de alguna manera enrutando toda la defensa jurídica que se requiere para adelantar este proceso. Entonces hay tranquilidad, no podemos decir que no hay preocupación, claro que hay preocupación, sobre todo que hay muchas cosas que se advirtieron dentro de lo que venía adelantando en el departamento en este proceso y de alguna manera las autoridades pues no tuvieron la capacidad para responder ante ello. Ahora esperamos que se puedan remediar de acuerdo a los hechos que se han presentado. Edgar, ustedes como campaña del Centro Democrático y el candidato sostienen entonces la tesis de que hubo fraude. Sostenemos la tesis de que hubo suplantación. ¿Sí? Sostenemos la tesis de que fue evidente que todos los araucanos nos dimos cuenta el trasteo de votos, ¿sí? Desde Venezuela hacia Colombia, llegaron el sábado y se fueron el domingo a las 4 de la tarde, apenas abrieron el puente, salió toda esa cantidad de gente, o sea, venían a votar y ya sabemos quiénes los trajeron, porque eso es noticia del departamento, todo el mundo lo sabe, especialmente aquí en la frontera. Pero al margen de eso sabemos que hubo suplantación, sabemos que hubo fuerza contra el ciudadano porque hay denuncias previas, ¿sí? Que la dieron medios de comunicación, que hay una alerta de la Defensoría del Pueblo que lo manifestó, ¿sí? Y sabemos que de todas maneras hay temor jurídico, o temor no jurídico, sino hay temor en las personas para tomar decisiones jurídicas frente a las reclamaciones que se están presentando en los municipios. Entonces, vamos a tratar de que esto llegue a las instancias donde haya mayor imparcialidad, donde haya menor temor y donde puedan actuar libre y con conciencia quienes vienen adelantando el estudio de toda esta situación. Edgar, en el momento en que ya se concluya todo y se dé por ganador, hipotéticamente, digamos ya legalmente, al doctor Renson, ¿ustedes reconocen esa elección? Claro, desde que podamos tener las garantías y podamos revisar de tal forma, sin ningún reparo, ¿sí? Lo que sucedió el día de las elecciones, podamos constatar que efectivamente los que dicen están votando allí son estas personas, no tendríamos otra posibilidad más que reconocer que esa es la voluntad del pueblo araucano. Pero no podemos reconocer en este momento la voluntad del pueblo araucano cuando existen denuncias, información de que fueron suplantadas las personas, ¿sí? Especialmente esto, ¿sí? Porque el tema de los venezolanos pues es un tema que finalmente es un cuestionamiento de orden político, moral, ¿sí? Que es una situación que tiene que entrar a remediar el departamento de Arauca, porque no puede ser que quien tenga la capacidad de traer esa gente, porque tiene la plata, porque tiene la logística, la ponga al servicio de una campaña para favorecer intereses, y además que hay otros fenómenos detrás de ello. Entonces, podamos establecer que efectivamente esos votantes corresponden al que dice que está ahí, en los puestos que se ha señalado de manera particular. No nos quedará otro camino que creer en las instituciones. Hemos sido toda la vida institucionales. Creemos en nuestras instituciones, en nuestra fuerza pública, ¿cierto? Pero también tenemos que reconocer que hay fallas, que no hay capacidad para atender el desborde de la realidad que sucede en el departamento de Arauca. Pues ahí está la palabra, la expresión del doctor Edgar Guzmán, jefe de debate de la campaña del doctor Manuel Pérez Rueda. Edgar, muchísimas gracias y bueno, esperemos que por el bien del departamento de Arauca, pues todos estos procesos jurídicos, todos estos temas legales concluyan de la mejor manera y que tanto ustedes como la otra campaña pues queden convencidos de la votación real que obtuvieron. Sí, yo creo que lo mejor que le puede pasar al departamento de Arauca es que la institucionalidad entre y aclare, ¿sí? Y entregue cada uno de manera, de acuerdo a sus competencias, el informe de qué es la verdad, porque hay mucha intranquilidad en el pueblo araucano. Hay gente que está diciendo, nos robaron las elecciones, ¿sí? La sensación de mucha gente, oiga, nosotros estamos ganando y ahora, ¿y por qué no? Entonces todo eso genera situaciones complejas, y más cuando es una votación dividida. Tenemos el departamento, digamos que de manera, con los resultados,
prácticamente divididos. Ahora, frente a la presencia de los seres humanos que estamos aquí en ese territorio, pues ese es otro fenómeno. Pero en este momento, hablando de votos, estamos en un departamento totalmente dividido. Al aire noticias, al aire.